Imagínate que tienes una cita con el Rey del Universo. Y cuando estás saliendo de tu casa, miras al cielo de una manera muy solemne. Vas con tiempo, pero para llegar a tiempo, y se acerca una persona a pedirte ayuda, un vaso de agua, algo de comer, una moneda. ¿Qué harías? ¿Usarías parte de tu tiempo que tienes para llegar a esa cita con el Rey del Universo para poder atender la necesidad de esa persona? ¿O le dices, a la próxima? Eso vamos a meditar hoy, no te lo pierdas. Quédate conmigo. ¿Qué tal, amigo, amiga, hermano, hermana? Qué gusto saludarte de nueva cuenta en este espacio de Divina Humanidad del podcast. Soy el reverendo padre Eric Silva, tu amigo. Y bueno, hoy vamos a reflexionar un tema que no es nuevo, tampoco es novedoso, pero que se le ha quitado mucha importancia por las circunstancias del mundo, por las situaciones que estamos viviendo hoy, pero que hay que refrescarlo y hay que tomarlo en cuenta, puesto que es muy importante para nuestra vida de fe, para nuestra vida cristiana. Por eso hoy vamos a hablar de que hay que ver a Cristo en el pobre, en el necesitado. Así que ese es el tema que hoy vamos a reflexionar en este episodio. Ojalá que te ayude en tu reflexión. Espero poder darte algunos elementos que te recuerden la importancia de ver a Cristo en el otro. Y bueno, no hay que hacerlo a un lado, al contrario, hay que tenerlo siempre en nuestra mente porque hay que tener una actitud de servicio, de ayuda, de empatía ante la necesidad del otro. Así que me alegra mucho saludarte en este nuevo episodio. Y bueno, hoy tenemos otro ángulo de grabación que nos ayuda un poquito más y vamos mejorando, pues para que también te sientas cómodo en lo que ves, ¿no? No solamente en primer cuadro a un servidor, sino también lo que está a nuestro alrededor. Y este episodio, este tema, va muy de la mano con uno de los episodios que también están en este canal de un servidor, de Reverendo del Padre Eric Silvas, con Z al final, en donde en una charla con el Padre Josué hablábamos precisamente de la vida y de la muerte. Y bueno, que Jesús, ¿verdad? Nos recuerda la importancia de ver en el otro, en la persona, eh, lo que es Él, y que no hay que esperar la eternidad, es decir, morir para empezar a vivir la eternidad. Por eso, desde ahora que la vamos viviendo, es importante que vayamos también dando esos signos de caridad, de amor y de ayuda para con el necesitado. Así que todo va de la mano, así que espero que te sirva en tu reflexión. Desde la teología y de la reflexión de la Iglesia Anglicana, desde el anglicanismo, eh, hay algo que se nos dice de una manera especial en nuestro oído y que no hay que perder de vista. Y es una tentación muy constante, que es de ver, como ya te dije hace un momento, ver a Cristo en el otro. En la introducción yo te ponía un pequeño ejemplo, una pequeña historia, que si tú tuvieras una cita con el Rey del Universo y al salir para ir a ese encuentro, una persona se acercara a ti para solicitarte ayuda, solicitarte un apoyo, ¿qué hubieras hecho? ¿Hubieras usado ese tiempo para poder ayudar? O la expresión muy común que incluso decimos muchos en la calle, no, ahí en la próxima, ahí cuando vuelva a pasar, o ven después. Esa actitud que vamos a tener ante esa realidad es lo que da respuesta a cómo entendemos a Cristo en nuestras vidas. ¿Qué es lo que hubiéramos hecho? La respuesta es clara y fácil y sencilla. Debimos de habernos quedado para atender la necesidad de esa persona porque esa era la verdadera cita entre tú o cualquier persona con el Rey del Universo. Porque ahí, en ese pobre, en el necesitado, es donde se hace presente nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, esa persona que te pide ayuda no es un obstáculo para nuestro camino,
es precisamente nuestra cita. Y ahí tenemos que poner mucha atención, mis queridos hermanos y hermanas. Por lo tanto, nuevamente te doy la bienvenida a este espacio de reflexión y pues vamos a desentrañar, vamos a platicar en ese misterio de la encarnación que es importante porque tenemos que reaprender a ver en los pequeños a nuestro Señor Jesucristo. Y hoy en día estamos muy tentados a perder nuestra visión cristiana, estamos hoy en día muy tentados a no brindarle el apoyo y la ayuda y la mano a quien lo necesita. Y bueno, tenemos que hacerlo, mis queridos hermanos y hermanas. Yo sé y comprendo también que hoy se ha abusado terriblemente de esa realidad, ¿no? Porque hoy ya nos dejamos llevar por los prejuicios. Muchos de nosotros hemos llegado a pensar, híjole, ¿para qué le voy a brindar una ayuda a esa persona? Sino lo que voy a hacer es contribuir y ser cómplice a lo mejor de su vicio o de algún acto de malicia que pueda realizar esa persona. Fíjate que cuando tenemos ese juicio, nosotros nos estamos limitando en la vivencia de la caridad. Y de una manera inconsciente lo que estamos haciendo es justificando que no ayudamos, justificando que ya no vamos a tenderle la mano a nadie porque me voy a hacer cómplice a lo mejor de la maldad del otro. Hay que dar sin esperar nada a cambio, se nos recuerda en la Sagrada Escritura. Por lo tanto, tenemos que aprender a cambiar nuestra mentalidad, tenemos que reaprender, como les dije hace un momento, nuestro pensar, nuestro juicio ante la necesidad de otra persona. Y quiero leerte un texto del Evangelio de San Mateo, en el capítulo 25, a partir de del versículo 31, en donde nuestro Señor Jesucristo nos da como un comparativo de lo que será el juicio final. Y como te decía hace un momento, hay otro episodio donde platico con el padre Josué acerca de la vida y de la muerte. Y el padre Josué hacía hincapié de la importancia de ver al otro como parte importante de nuestra vida, como parte también de nuestra salvación, como parte también de esa herencia eterna que ya vivimos nosotros desde aquí por el bautismo. Y el Padre José nos recordaba por qué Jesús incluso se preocupa de manera física por los demás, porque la vida eterna conlleva precisamente nuestro estilo de vida aquí en el mundo. Y Jesús hace precisamente esa comparativa del juicio de las naciones, precisamente con el atender la necesidad del otro. Y vamos a recordarlo, es un texto que muy probablemente tú ya has escuchado, pero quiero recordártelo. Dice Jesús, cuando el Hijo del Hombre venga, rodeado de esplendor de todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. La gente de todas las naciones se reunirá delante de él y él separará unos de otros como el pastor separa a las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Y dirá el rey a los que están a su derecha, vengan ustedes los que han sido bendecidos por mi Padre, reciban el reino que está preparado para ustedes desde que Dios hizo el mundo. Pues tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, anduve como forastero y me dieron alojamiento, estuve sin ropa y ustedes me la dieron, estuve enfermo y me visitaron, estuve en la cárcel y vinieron a verme. Entonces los justos preguntarán, Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te dimos de comer? ¿O cuándo te vimos con sed y te dimos de beber? ¿O cuándo te vimos como forastero y te dimos alojamiento? ¿O sin ropa y te la dimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? El rey les contestará, les aseguro que todo lo que hicieron por uno de estos hermanos míos más humildes, por mí mismo lo hicieron. Y aquí termina la lectura en el versículo número 40. Y con esto Jesús nos recuerda la importancia que tiene el poder ayudar al otro, el poderle atender la necesidad de las demás personas. Así que hay que recordar
que el misterio de la encarnación, que es parte esencial en la reflexión del anglicanismo, es que la encarnación no es un evento histórico, que no es solamente lo que se celebra precisamente en la Navidad, sino que la encarnación es una realidad presente, es algo que se vive todos los días, porque creemos que en Jesucristo, que es Dios, no solo visitó a la humanidad, sino que se unió a ella de una forma inseparable. Y Jesús lo reafirma muy bien en el texto que te acabo de leer, ¿no? Cuando lo hicieron con uno de estos hermanos míos, conmigo también lo hicieron. Así que si el Hijo de Dios se hizo hombre, pues entonces eso también nos da a entender que toda la carne es sagrada, que todos los seres humanos también somos en cierta manera sagrados y lo somos también por el bautismo, porque a través de el bautismo, entonces nos volvemos también hombres y mujeres sagrados. Así que mis queridos hermanos y hermanas, hay que tener muy en cuenta, muy en cuenta esta realidad, porque hemos perdido esa visión. Nos cuesta mucho ya ver en el otro alguien también que es sagrado, que participa también de nuestra sacralidad, ¿no? Y a veces el necesitado, no hay que olvidar que también es bautizado y tenemos que recordarlo y tenemos que hacer nuevamente conciencia de esa realidad. Por lo tanto, Jesús, al unirse a nuestra naturaleza, al tomar Él nuestra naturaleza, mejor dicho, se une de ella para no separarse y darle también una nueva realidad a el ser humano. Así que no hay que olvidar esa expresión de que si el verbo se hizo carne, pues entonces toda la carne se ha convertido en algo sagrado. Por lo tanto, no hay rincón de la existencia humana que sea ajena a Dios. No hay una parte de nuestra humanidad que podamos decir, saben que esto no tiene nada que ver con Dios, ¿sí? Entonces, toda nuestra realidad tiene que estar permeada de nuestro Dios. No podemos separar. En algún momento alguien me dijo, oiga, padre, yo pienso que en una publicación que hice, no en mi perfil, sino de la Congregación de la Santa Cruz, alguna vez me dijeron, ¿por qué puso el que la verdad los hará libres? Eran cuestiones de legales. Y yo le recordaba a la persona, no se te olvide que la verdad no es solamente la verdad de Cristo, sino que la verdad de Cristo tiene que permear toda la realidad humana. No la podemos separar, porque por eso muchos, inclusive en algún momento, nunca han faltado hasta sacerdotes que dicen, es que yo soy sacerdote en la iglesia, saliendo, yo soy uno como ustedes. Pues es que eres donde estés. Eres lo mismo en donde estés, en cualquier contexto de la vida. El sacerdote es sacerdote, el ingeniero es ingeniero, el arquitecto es arquitecto y muchas cosas más. Por lo tanto, no podemos separar nuestra realidad humana, nuestro rol social de nuestra humanidad. Así que hay que tener en cuenta eso, ¿no? Entonces, toda la realidad de Jesucristo permea nuestra humanidad, ¿ok? Por lo tanto, aquí hay un desafío, como te acabo de platicar. Aquí hay un desafío porque tenemos que aprender a ver a Cristo en los hermanos. Y es un ejercicio difícil, pero no imposible que tenemos que hacer nosotros todos los días de nuestra vida. ¿Por qué? Porque Jesús nos dejó una dirección postal específica. Jesús nos dejó que la manera más específica para encontrarlo y la manera más tangible para hacerlo es en el prójimo. En nuestro corazón encontramos también a Dios, encontramos a Cristo, encontramos al Espíritu Santo, pero también lo vemos en el otro. Por lo tanto, tampoco podemos convertirnos en islas, ¿verdad? En que yo sí tengo a Dios o Dios está conmigo, pero no está en el otro. No es así. Por eso Jesús, en este texto que hoy acabo de leer, que ilumina precisamente esta reflexión, pues Jesús lo deja muy específico, ¿no? Cuando tú lo hiciste en uno de estos hermanos,
conmigo lo hiciste. Por eso cuando tuve hambre, me diste de comer, cuando tuve sed, me diste de beber, cuando estuve desnudo, me vestiste, cuando estuve de forastero, me hospedaste, cuando estuve enfermo y en la cárcel, me visitaste. La presencia de Cristo en el otro es una realidad que no podemos ni negar ni tampoco evitar, ¿ok? Por lo tanto, es como si Jesús tuviera una identidad secreta, pero nosotros lo metemos tanto en el secreto que ya no lo podemos ver. Así que tenemos que reaprenderlo, como te lo dije al principio de esta reflexión. Por lo tanto, Jesús ha como que escogido ese disfraz de vulnerabilidad para dejarse encontrar por nosotros. Hacemos a veces oídos sordos, ojos ciegos y no vemos lamentablemente eh, a Cristo en el otro y tenemos que hacerlo. Hoy en día, vuelvo a repetir algo que te decía al principio, cómo cuesta poder incluso ayudar, porque a veces nos sentimos cómplices de la maldad del otro, pero tenemos que evitar esos prejuicios, porque entonces ese prejuicio lastima nuestra caridad. Y nuestra caridad debe de ser algo que siempre debe de ser un estandarte de todo aquel que se dice creyente de Cristo, ¿ok? Por lo tanto, es necesario que pongamos atención en ello, mis queridos amigos, amigas, hermanos y hermanas, ¿no? Fíjense bien, los que ayudaron en esa parábola, en ese texto del Evangelio que hoy acabamos de escuchar, los que ayudaron no sabían que estaban ayudando a Dios, ¿ok? No lo hicieron por una estrategia de salvación, y eso es algo que también hay que quitar de nuestras mentes, porque hay mucha gente que ayuda con la finalidad de que Dios lo vea con ojos buenos, ¿no? Y recuerden que los actos no nos dan esa salvación que Cristo ya nos ha regalado, sino que nuestros actos nos ayudan en la coherencia y en la vivencia, perdón, en la vivencia del Evangelio a través del amor. Por lo tanto, no podemos hacer algo por interés. Toda aquella acción que se hace con un interés, para bien o para mal, no es una acción que esté de acuerdo a la caridad. Por lo tanto, mis queridos hermanos, aquellos que ayudaron al prójimo y que lo hicieron sin darse cuenta, inclusive lo hicieron por una compasión natural, lo hicieron por amor, no por interés. Así que incluso tenemos que analizar que cuando tú hagas o hagamos un ejercicio de caridad, de ayudar al otro, con qué intención lo estamos haciendo. Y nuestra intención tiene que ser de manera libre, por compasión, incluso por empatía con el otro. Porque cuando lo hacemos incluso de manera empática, no sabemos si en algún momento vamos a vivir la misma experiencia. No sabemos si también nosotros vamos a tener la misma necesidad. Y eso hay que cuidarlo, ¿verdad? La vida da muchas vueltas y muchas veces nuestras imprudencias o incluso nuestras malas decisiones nos llevan a situaciones en las cuales también a veces nos exigen tender la mano para pedir la ayuda. Por lo tanto, cuando tú lo hagas, hazlo, incluso te doy aquí un pequeño ejercicio. Hazlo como si estuvieras ayudándote a ti mismo, como si esa otra persona fueras tú. Y eso también es como que un acto de caridad profundo, porque no solamente vemos a Cristo en la otra persona, sino también me veo a mí si estuviera yo en esa misma situación. Por eso dice Jesús también, no le hagas a nadie lo que no quieras que te hagan a ti, ¿no? Entonces va en el sentido de que Cristo también nos invita a actuar de manera bondadosa porque también nosotros deseamos y queremos que también las otras personas actúen con nosotros de manera bondadosa si tenemos esa necesidad. Por lo tanto, te vuelvo a repetir, aquellos que ayudaron
al rey o ayudaron a Jesús en el prójimo, no lo hicieron por una estrategia, lo hicieron por compasión natural, por reconocer que también el otro es un ser humano y que también es prójimo y que también es hermano y con lo que yo te acabo de añadir, pues que también pudiese ser tú. Nunca lo sabemos, así que actuemos con amor y con caridad. Y bueno, hay otra parte que no leí del texto, pero es todo lo contrario. Cuando el mismo rey les dice a aquellos que nunca ayudaron al prójimo, cuando no lo hiciste con ellos, no lo hiciste conmigo. Pasaron de largo. Por lo tanto, se ignoró al mismo Cristo. Creo que nosotros esperamos, y creo que es una idea muy fantasiosa. Yo aplico mucho esta palabra, muy fantasiosa, porque a veces tenemos una fe de fantasía, como dije en otro episodio. Como que queremos saber a Dios solamente en gloria, ¿no? En lo más esplendoroso, en lo maravilloso, que incluso como se narra en la Sagrada Escritura en cuanto a la realidad divina. A lo mejor quisiéramos ver a Dios así, o pensamos a Dios así. Por eso nos cuesta mucho ver en el necesitado, en la persona que necesita ayuda, nos cuesta mucho ver a Dios, pero Dios no solamente está en esa parte gloriosa, Dios está en nuestra realidad. Creo que nos hace falta mucho poder hacer, yo me atrevo a decir que nos falta permear, que nos hace falta reconocer verdaderamente al verdadero Dios, ¿no? Porque lo tenemos muy, como sí glorificado, que sí le tenemos que rendir adoración, pero nos lo pide incluso en lo más sencillo de la vida. Sí lo hacemos en la liturgia, no lo niego, por supuesto, lo hacemos en la liturgia, lo hacemos en nuestros templos, en nuestras parroquias, en nuestras grandes iglesias, pero también a Dios se le adora en la realidad de la vida. Y como que lo hacemos muy, lo disociamos, y eso lo decía yo también ahí en el episodio de la vida y de la muerte con el padre Josué, como que disociamos esa vida, esa realidad de Dios con la vida sagrada, cuando la cuestión sagrada no solamente se vive en el templo, se vive también en la calle, se vive también en nuestra realidad de todos los días. Por lo tanto, a Dios no se le ve nada más rodeado de ángeles y nubes y de luces esplendorosas. A Dios se le ve también ahí donde hay una persona con la ropa sucia, con el estómago vacío o con una necesidad de trabajo. Ahí también se ve a Dios y es la realidad incluso. Me atrevo a decir una palabra que no faltará quien me la pueda querer negar o incluso querer hacerla como que someterme a juicio, pero ahí es en esa realidad donde verdaderamente vemos a Dios. Lo vemos en el sacramento, por supuesto, de la Eucaristía, lo vemos en los demás sacramentos, pero en esa parte de humanidad, de compasión, de empatía, es donde más real está. Por lo tanto, aquí es donde radica el núcleo de nuestra fe, incluso desde donde radica la reflexión cristiana y como la entiende la iglesia anglicana, que nuestra vida de oración en el altar debe ser idéntica en nuestra vida de servicio en la calle, ¿verdad? Algo que se critica mucho y sobre todo los no creyentes lo hacen, o incluso quienes también fueron creyentes, pero que por alguna razón dejaron de vivir su vida de fe. Una de las críticas es que es la incoherencia, porque precisamente nos golpeamos el pecho en los templos, nos hincamos, adoramos, pero en nuestra vida diaria señalamos, enjuiciamos, queremos a veces incluso someter bajo escrutinio al otro, y no tiene que ser así. Inclusive cuando rompemos nuestras normas o incluso cuando no nos adherimos al mandamiento del amor de una manera lo más congruente posible, entonces ahí estamos también dando motivos para crítica por parte de los que están a nuestro alrededor. Estamos invitados a ser coherentes en nuestra vida cristiana. Por eso necesitamos esforzarnos en nuestra coherencia.
porque podemos llegar el domingo, hincarnos, adorar a nuestro Señor, alimentarnos con su cuerpo y con su sangre a través de la Eucaristía, pero si salimos del templo y el lunes te encuentras al prójimo y lo ignoras, entonces quiere decir que ese alimento de salvación, esa prenda de nuestra herencia, entonces quiere decir que no está haciendo el efecto debido. Y no faltará que diga, ay, entonces Dios no está alimentando nuestro corazón y nos está haciendo más humildes. No se refiere a eso, sino que Dios va a actuar si tú lo permites, si abres tu corazón para que Él actúe. Si tú te cierras y no estás dispuesto a salir y encontrarte al otro y ayudarlo, no creas que Dios va a hacer lo que nos corresponde a nosotros. Dios alimenta y nos da su gracia, es decir, actúa en nosotros si estamos dispuestos nosotros también a actuar. Así que estamos llamados pues a la coherencia, a que esa palabra de Dios también que hemos escuchado, porque no olvidemos que en la Eucaristía nos alimentamos de su palabra, pero también nos alimentamos de su cuerpo y de su sangre. Pero ese alimento es la energía para nuestra vida de fe, para nuestra vida cristiana. Así como comemos, disfrutamos de los alimentos para el estómago, para tener las energías y poder ir a hacer nuestra vida y cumplir nuestros propósitos humanos, bueno, pues también Jesucristo nos alimenta, pero para nuestra vida de fe. Pero si la mantenemos quieta, tranquila, sin voluntad, entonces no esperemos acciones fantásticas por parte de Dios en nuestras vidas. Por lo tanto, mis queridos hermanos, tenemos que entender que, como decía un obispo anglicano, Frank Weston, no se puede adorar a Jesús en el sacramento si no se le sirve en los barrios bajos. Así que de nada sirve alimentarnos del Señor si no somos capaces de ayudar al prójimo y ser empáticos con aquellos que viven también a nuestro alrededor. Porque eso lo vamos a encontrar, a los necesitados los vamos a encontrar en cualquier lugar. Lamentablemente, nuestra sociedad también ha actuado de una manera injusta a lo largo de la existencia y como consecuencia hay hombres y mujeres que son lastimados, que son agredidos y bueno, que son lamentablemente pisoteados por quienes se sienten que valen más que los demás. Y todos tenemos el mismo valor, pero lamentablemente hasta nuestros juicios sociales y hasta en la política pasa, ¿verdad? Queremos hacer a veces clases dentro de nuestra misma realidad. Y todos somos seres humanos, todos estamos constituidos de la misma forma en nuestra humanidad. Y bueno, es ahí donde tenemos que aprender a ver este, a Cristo en el otro. Entonces, no nos dejemos llevar por esas terribles tentaciones. Así que hoy que vivimos en esta realidad de las prisas y de las pantallas y de la tecnología, que es más fácil darle un like a una causa social o hacer caso a convocatorias para ayudar a otros y no vemos a los que están al lado, pues la verdad que no tiene sentido. La caridad no es una verdadera empatía. Cuando incluso ayudamos a otros, como dije hace un momento, con tal de obtener un interés, entonces esa caridad no es real. Es simplemente interés, es beneficio, es para sacar una raja a nuestro beneficio. Entonces, no hagamos esas cosas que lastiman nuestro cristianismo, nuestra realidad, nuestra empatía, porque cuando metemos ya los intereses, entonces ya olvidamos el fin real, ¿no? Que es ayudar al otro porque Cristo está allí, porque también es sagrado, porque también es bautizado. O por el simple hecho, si no tiene el bautismo, no vamos a incluso a catalogar tampoco y señalar, ¿verdad? Tú estás bautizado, entonces te voy a ayudar. Si no estás bautizado, búscale para allá. No, porque también en aquel, aunque no tenga el sacramento del bautismo, también es persona, también es humano y también ahí se manifiesta esa realidad de Dios porque es criatura, es creación de Dios. Y bueno, no estaría mal que si hay alguien que no esté bautizado, pues tú ser ese medio para que pueda recibir esa gracia sacramental.
Y esas experiencias son muy hermosas. Fíjate que te voy a contar una experiencia que tuve ya hace unos meses. Eh, Me llamaron por teléfono una persona y me dice, oiga, padre, fíjese que hay una persona enferma de la calle, pero pues los conocemos todos aquí en el barrio. No sé si pueda venir a darle la unción, pues ya se estaba lamentablemente muriendo, ya estaba en un momento de agonía. Les dije, termino el compromiso que tengo y me dirijo, y entonces fui con gusto, y fui. Al llegar, la persona era una persona de la calle, pero tenía familia. E incluso había uno de sus hermanos ahí. Él nunca quiso irse a su casa. Vivía en la calle, pero era una persona que me contaron los vecinos que se portaba bien, era una persona incluso servicial, era educada a pesar de ser alcohólica, porque esa era su realidad, tristemente. Y al llegar, pues estaba en una camita, ¿verdad? De colchoncito, de lona, limpio, bien hecha. eh, Incluso estaba limpio, estaba vestidito, ¿verdad? No era una persona totalmente marginada. Y en el momento me dice la señora, oiga, padre, es que no está bautizado, no está bautizado. Y su hermano me lo reafirmó, sí, padre, no está bautizado. Entonces, pues inmediatamente a darle el bautismo en peligro de muerte, en este caso, ¿verdad? In articulo mortis. Y bueno, procedí a hacerlo y comencé a orar por él en el libro de oración común, en el libro de la liturgia que tenemos nosotros. Allí aparece oraciones para cuando una persona está en este estado de agonía. Comencé a hacer las oraciones y algo que me llamó mucho la atención y que no se quita de mi cabeza es que varios de los vecinos estaban llorando, ¿vale? Estaban llorando en el momento de la oración, tenían el sentimiento a flor de piel, estaban tristes por lo que estaba aconteciendo por el muchacho, por su agonía. Y ahí es donde me di cuenta que la gente verdaderamente le tenía cariño a la persona. Y tanto era el amor de la gente con la persona que como Dios manifestó también su amor en él, ¿no? Al permitirme llegar, poderle brindar el sacramento del bautismo, orar con los vecinos por la persona. Me retiré del lugar y a los 15 minutos me avisaron que la persona ya había partido a la eternidad. Entonces, allí es donde vino a mi cabeza, ¿no? También cómo el amor de Dios se manifiesta hasta en el último momento, y que el amor de Dios también es para todos. No, Dios tampoco no es en cuanto a que siga algunos estratos, ¿no? O clasifique a a sus seguidores o a sus hijos, a su creación. No. Dios ama a todos por igual. Y fíjense que lo hermoso es que la gente se quedó ahí y él quiso quedarse ahí, morir prácticamente entre los vecinos, porque siempre le manifestaron respeto y cariño. Y ellos permitieron también que haya estado en un lugar, a lo mejor podrán decir ustedes, padre, pero es que la banqueta no es digno, pero estaba en un lugar limpio y en un lugar donde él deseó estar. No fue porque se le relegara o se le hiciera de a un lado o se le hiciera de menos. Él quiso estar ahí y los vecinos se esforzaron siempre por mantenerlo o mantener su dignidad de la mejor manera, ¿no? Entonces ahí se manifestó ese cariño y es ahí donde con ese ejemplo puedo contarte y darte a conocer que ahí es donde se manifiesta el ver en el prójimo, en el necesitado, ver a Cristo mismo, ¿no? Y cómo Dios también manifiesta su amor. Así que si nos preguntáramos hoy en día, ¿quiénes son los que hoy tienen esa sed? ¿Quiénes son los que hoy tienen hambre? ¿Quiénes son los que hoy necesitan el vestido? ¿Quiénes son los enfermos a quienes necesitamos visitar y a los encarcelados que también tenemos que ver? Probablemente tú cerca tengas a alguna persona que tenga una necesidad y bueno, es ahí donde puedes manifestar ese amor. Es ahí donde tú puedes ver a Cristo y hacer estos ejercicios de caridad
como yo te lo he dicho ahora, ¿verdad? Una de las cosas que a veces me han dicho, bueno, padre, pero es que no podemos ir a la cárcel porque pues no nos dejan entrar, es muy complicado. Estar encarcelado no es solamente estar metido en un centro de readaptación social. Estar en la cárcel es también aquellos que están atrapados en su soledad, aquellos que están atrapados en alguna problemática y no saben cómo atenderla, incluso no saben cómo pedir ayuda, o incluso en la casa a lo mejor habrá alguien que está encarcelado, alguien que está ante alguna dificultad, ante un problema, ante una situación incluso de vicio o algo parecido y necesita salir. Entonces, no necesitamos estar en un cerezo. Cualquier realidad que nos oprima es precisamente estar también encarcelado. Así que algo que tenemos que entender es que para ver a Jesús en el otro, pues necesitamos también cuidar nuestra espiritualidad, cuidar nuestra vida cristiana. Requiere detenerse, sentarse, poder reflexionar y pedirle a Dios también que nos haga sensibles para verle en el otro, sensibles para tener la capacidad de ayudar al prójimo ante su necesidad, por más pequeña que sea, porque incluso hay gente que a lo mejor quisiera poder atender algo de manera muy monstruosa, muy grande. No, puedes ayudar al prójimo en lo más sencillo de la existencia, ¿no? Incluso cuando ayudas al otro en su negocio, cuando tú le compras, le consumes, cuando tú ayudas al otro también a poder ver la realidad desde otra perspectiva, porque a lo mejor se está encarcelando, es ahí donde hacemos pues ese ejercicio. Así que mis queridos hermanos y hermanas, eh, tenemos que aprender a orar. Próximamente vamos a tener también un episodio en donde hablaremos de la oración, cómo poder orar en la sencillez de nuestra vida. La oración es algo sencillo, no es algo extraordinario tampoco que tiene que hacernos que nuestros ojos se nos pongan blancos. La oración es sencilla, pero tenemos que aprender a hacerlo. Aunque sea sencilla, necesitamos también una guía y la vamos a tener aquí próximamente en uno de los episodios más adelante. Por lo tanto, tenemos que aprender a orar para poder ver el mundo con nuevos ojos, para poder ver al prójimo con otros ojos, con la mirada de Cristo mismo, ¿no? Así que hay que tener en cuenta que no, que para ayudar no hay que tener intereses, ¿verdad? Porque no vayamos a pensar que cada acto de caridad se va anotando ahí en una listita, de méritos, ¿no? Para que entonces cuando yo llegue pueda decir, mire, esto todo fue lo bueno que hice. No, 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 no. Recuerden que eh, ayudar por el simple hecho de ser creyentes, por el simple hecho de que la palabra del Señor permee en nuestros corazones, ¿no? Ver al otro es ver también las heridas de Cristo, ¿no? En las heridas de la humanidad, en las heridas de nuestra sociedad. Ahí vemos también las heridas de Cristo, esas heridas que dejaron los clavos en sus manos, en sus pies, esa llaga en el costado. Ahí también vemos en el prójimo esas heridas de Jesús. También vemos las heridas que también tienen los hermanos. Así que mis queridos hermanos y hermanas, espero que esta reflexión te ayude a mirar la necesidad del prójimo desde la empatía, desde la caridad, no solamente por el simple hecho de ayudar o buscar quedar bien o buscar la foto, ¿no? Como hacen lamentablemente algunas sociedades, incluso desde la política, ¿no? Que buscan solamente tomarse la foto para quedar bien, porque incluso ese abuso es tocar nuestra sensibilidad, pero también lastimarnos, ¿no? Porque cuando se hace solamente como circo, lo que más que ayudar, lamentablemente lastima. Y así que si tú vas a hacer un acto de caridad, de ayuda para con el otro, pero solamente es para la imagen y solamente quedar bien, la consecuencia va a ser el doble de pesado, ¿verdad? Porque no hay algo que no se grite desde las azoteas, dice el mismo Jesús. Por lo tanto, la verdad siempre saldrá y bueno, todos los que estamos alrededor o todos aquellos que lo vean se darán cuenta que solamente fue por buscar un beneficio y entonces el costo es el doble de caro. Entonces, no lo usemos, no lo usemos, tratemos de ser coherentes. Si en algún momento tú o incluso ves, ¿no? En mis perfiles de redes sociales algunos actos de caridad,
o los actos de caridad de las iglesias y de la gente, pues muchas veces se hace con el hecho de ayudar a concientizar y a sensibilizar. No es para hacer ni propaganda, ni para que vean, ¿verdad? Qué bonito es ayudar al otro. No, es simplemente para ayudar a sensibilizar y para recordar que hay que hacerlo. Así que siempre, siempre, siempre hay que ver a Cristo en el otro. Así que ese misterio de la encarnación que, como dije al comienzo, no se debe de quedar en la Navidad, sino se debe de vivir todos los días, continúa a lo largo de nuestra vida en nuestras manos. Así que hay que vivirla no solamente en el hacer, sino también en lo que escuchamos, cómo lo escuchamos y a través de la generosidad. Por lo tanto, no busquen grandes cosas para ayudar, con lo más sencillo muchas veces hacemos mucho, menos es más, pero mientras sea con generosidad verdadera, con caridad verdadera, entonces estamos logrando mucho. Por lo tanto, reconozcamos que muchos necesitan de nuestra ayuda, reconozcamos a Cristo en el otro y a través de nuestras acciones, pues poco a poco vayamos cambiando nuestra sociedad, esa sociedad que hoy necesita mucho del amor, de la caridad. Así que, mis queridos hermanos y hermanas, amigo y amiga, espero que esta reflexión te ayude porque, vuelvo a repetir, los prejuicios que hoy tenemos dañan mucho a los actos de caridad verdaderos. Pero Cristo nos enseña y nos pide que siempre tiene que ser la caridad nuestro estandarte, la caridad entendida como ese verdadero amor. Así que espero, hermano y hermana, amigo y amiga, que esta reflexión te ayude mucho, que ojalá que tú puedas ser coherente en tu vida. Y olvidemos el juicio de los demás, olvidemos el señalamiento de los demás, porque no falta tristemente la cizaña, ¿no? Que cuando alguien comienza a hacer actos de caridad, muchas veces comienza a ser señalado, enjuiciado, ¿verdad? Incluso se le reprocha de una manera irónica, bueno, ¿y tú desde dónde saliste, no? Tú que ahora, ¿qué te sientes, monjita, padrecito? ¿De dónde salió tu bondad? Has oído sordos a esos señalamientos, porque eso también, esas actitudes de los demás, lamentablemente lastiman también la generosidad, pero no olvides que es proyección de que también ellos necesitan y que lamentablemente no tienen la capacidad de levantar la mano y pedir ayuda y tampoco encuentran a quienes los ayuden en sus necesidades muy particulares. Así que ante esa situación, pues no nos queda más que seguir orando por los demás. Así que, mi querido amigo, amiga, hermano y hermana, te invito a que compartas este video si te ha gustado, pero también lo compartas con aquel o con aquella persona que necesita a lo mejor reflexionar esta realidad o que se encuentra en esa disyuntiva, si poder hacer caridad o no, por los prejuicios, como yo dije, que tenemos todos. Así que te invito a que lo compartas. Comenta también, ¿verdad? Me gustaría leerte ahí en los comentarios qué piensas, cómo ayudas tú. Inclusive hay muchísimas formas de ayudar. Hoy en día hay muchas necesidades en nuestras sociedades, ¿verdad? Y bueno, si tú tienes una forma o un ejemplo de cómo ayudar, o incluso tienes alguna historia, alguna experiencia que ha marcado tu ayuda, compártela aquí también en escrito para que todos podamos leerla. Nos dejas tu nombre, y poder así también, pues hacer un solo corazón contigo que has tenido también esas experiencias que marcan tu vida. Así que escribe, dale like también ahí a la campanita, hazle clic, perdón, dale like al video para que también el canal pueda avisar cuando estrenamos, ¿no? Ordinariamente siempre estrenamos todos los domingos a las 8 de la noche. Así que te deseo lo mejor, pido a Dios que te siga bendiciendo en tu vida, a cada uno de ustedes de que ven este video. No olviden, soy su amigo, el reverendo padre Eric Silva, te deseo lo mejor y no olvides que hay que tener una mirada positiva ante la adversidad. Muchas bendiciones para ti y tu familia. Nos vemos en el siguiente episodio.